Bueno, vamos directos al grano. Cuando escuchamos hablar de casos graves de acoso escolar, lo más habitual es pensar, bueno, son cosas de niños, un problema aislado entre compañeros y ya está. Pero, ¿y si resulta que esa es solo la punta del iceberg? Hoy vamos a desgranar paso a paso cómo estos incidentes casi nunca son casos aislados. Al contrario, son el resultado de un efecto dominó brutal, una cascada de fallos éticos que salpica absolutamente todo el sistema educativo. Vamos a ver qué pasa realmente cuando el silencio y la inacción toman el control. Para entender todo este rompecabezas, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos viendo 3 casos con contextos muy diferentes, pasaremos al código deontológico docente y luego analizaremos las fallas éticas de los estudiantes, las omisiones de profesores y directivos y la negligencia de las instituciones. Finalmente, hablaremos de cómo se puede restaurar esa ética escolar perdida. Empezamos por el principio. 3 casos, diferentes contextos. Fijaos bien en cómo escalan estas situaciones, porque no estamos hablando de simples roces en el patio del recreo. En el colegio Toberín bastó un mes de abuso físico constante, para que un alumno acabara en cirugía reconstructiva tras perder casi un dedo. Una locura. Luego tenemos el caso del colegio Helvetia, 2 años enteros de racismo sistémico que forzaron a una niña de apenas 10 años a salir del país para buscar ayuda psicológica. Y, por si fuera poco, en 2025 salta a la luz una red masiva de ciberacoso por WhatsApp en el colegio Santa Cruz, con ritos de iniciación que eran pura humillación. Como vemos, pasamos desde el daño físico más extremo hasta el racismo y las amenazas digitales. Esto nos muestra el altísimo coste humano que se paga cuando los sistemas de protección fallan por completo. Pasamos al segundo punto, el código deontológico docente. A ver, para medir objetivamente qué ha fallado aquí, no podemos basarnos simplemente en opiniones personales. Tenemos que ir al estándar de la ética profesional. Y ese estándar es el código deontológico de los profesionales de la educación. Lo fundamental de este texto es que actúa como la brújula moral definitiva. No es una lista de sugerencias que los profes pueden seguir si les apetece. Que va, es un marco normativo que hace que la protección integral, la prevención de la violencia y el bienestar del estudiante sean un mandato profesional absolutamente innegociable. O sea, si un educador falla en esto, está fallando en la esencia misma de su trabajo. Lo que nos lleva al tercer punto de nuestro análisis, las fallas éticas de los estudiantes. El primer empujón a este efecto dominó lo dan lógicamente los agresores inmediatos. Y ojo a las acciones documentadas porque son una clarísima violación de la dignidad humana más básica. Que nadie se confunda, no estamos hablando de la típica broma pesada que sale mal. Hablamos de daño físico intencional, de ciberacoso, de racismo y homofobia. Hablamos de chavales pagando a alumnos de otros institutos para continuar las palizas fuera. Hablamos de estornudar a propósito en la comida de un compañero en plena pandemia, o de llegar al punto de extorsionar con fotos íntimas en ropa interior. Es literalmente el uso calculado de la violencia para ejercer poder sobre otros. Esto nos muestra una fractura tremenda en el sistema. Por un lado, tenemos los artículos 7.1 y 7.2 del Código que exigen explícitamente educar en la tolerancia, la empatía y la convivencia pacífica. Y por otro, nos topamos con la cruda realidad de estos casos. Una intimidación que se ve como algo normal, una falta total de autocontrol y un abuso digital súper organizado sin el más mínimo remordimiento. El contraste es abismal. Pasamos de los valores democráticos ideales que deberían reinar en el aula a una realidad donde la crueldad se ha convertido, lamentablemente, en el pan de cada día. Vamos al cuarto punto, las omisiones de docentes y directivos. Claro, cuando ocurre un abuso de este calibre entre alumnos, la siguiente barrera de defensa debería ser la supervisión de los adultos, ¿no? Pues al analizar cómo actuaron los responsables de garantizar esos derechos, las fallas son garrafales. Resulta que tenemos a profesores y coordinadores ignorando señales evidentes de anorexia, depresión e insultos racistas, saltándose a la talera el artículo 2.11 sobre detección e intervención. Luego vemos al personal de enfermería fallando en el cuidado más básico, al no dar los primeros auxilios adecuados ante un dedo literalmente aplastado. Y para rematar, directores de convivencia obligando a una niña de 10 años víctima de racismo a sentarse a mediar con su propio abusador. Es una revictimización de manual que rompe el artículo 4.3 e ignora por completo la desigualdad de poder que hay en cualquier situación de acoso. Y las consecuencias de mirar hacia otro lado son catastróficas. Los artículos 2.2 y 2.10 marcan una obligación ineludible: establecer confianza, brindar protección y evitar todo tipo de violencia. Pero, ¿cuál fue la respuesta real en estos colegios? Pues llegaron a decirles a los padres que no podían garantizar la seguridad de su hijo si éste caminaba solo por las instalaciones. Increíble. Echarle la culpa a la víctima y trasladarle la responsabilidad de mantenerse a salvo representa el colapso absoluto del deber de cuidado de cualquier institución educativa. Y así llegamos al quinto punto, la negligencia institucional. Conflictos esporádicos, accidente escolar,
Así, con estas palabras exactas, es como las instituciones se defendían en sus comunicados públicos. Es una táctica defensiva de libro. Básicamente prefieren proteger la imagen del colegio antes que a los alumnos, intentando quitarle hierro a un abuso sistémico y crónico para que parezcan simples chiquilladas sin importancia. El código es cristalino en sus artículos 3.5 y 3.7. Exige una comunicación súper transparente con las familias y una confidencialidad a prueba de bombas. Pero en la práctica, ¿qué hicieron estas instituciones? Dar respuestas ambiguas, filtrar datos que eran confidenciales y pasar olímpicamente de las peticiones formales de apoyo virtual. Al negarse a activar protocolos básicos como la ruta de atención integral y no ofrecer alternativas de estudio, en la práctica forzaron a las víctimas a abandonar el colegio, las echaron del sistema. Fijaos en este número porque habla por sí solo. 34. Nada menos que 34 estudiantes fueron suspendidos de golpe en el Colegio Santa Cruz. Esto deja al descubierto una escala de abuso digital masiva que, o bien pasó totalmente desapercibida, o bien la dirección decidió ignorar a propósito hasta que el tema explotó a nivel mediático. En resumen, estamos ante un fracaso institucional enorme. Se demuestra una incapacidad total para medir el clima escolar y una incompetencia flagrante a la hora de gestionar las amenazas del mundo digital en el que vivimos. Han preferido agarrarse a la formalidad de un reglamento disciplinario obsoleto en lugar de proteger emocionalmente a los menores. De hecho, ignoraron de tal manera las advertencias de la Corte Constitucional y de leyes como la 1620 que tuvo que venir un ente de fuera para obligarles a reconocer su propia negligencia. Tela. Llegados a este punto, con todas estas fallas éticas sobre la mesa, afectando a absolutamente todos los niveles, desde el alumnado hasta la alta dirección, la pregunta que cae por su propio peso es ¿cómo se arregla un sistema educativo que está tan roto? ¿Hay alguna forma de sanar estos entornos a largo plazo? Pasamos así a nuestro último punto, restaurando la ética escolar. Para que haya una reparación de verdad, las instituciones tienen que dejar de ponerse a la defensiva y asumir una cultura de responsabilidad total y absoluta. Y el camino para lograrlo pasa por acciones muy contundentes. Lo primero, reconocer el fracaso y pedir disculpas sinceras, sin peros y sin minimizar el daño. A partir de ahí, la prioridad número 1 debe ser proteger a la víctima, dándole apoyo psicológico y médico de forma inmediata. Después, toca aplicar sanciones que sean estrictas y proporcionales a los agresores. Y para cerrar el círculo, hay que formar en serio al personal en temas de multiculturalidad, resolución de conflictos y seguridad digital. Seguir estos pasos no es un capricho, es vital para volver a alinear el colegio con el código deontológico y, sobre todo, para recuperar la confianza perdida de la comunidad. Para terminar esta explicación, dejemos una pregunta vital en el aire. ¿Seguirán los centros educativos protegiendo su imagen corporativa a toda costa o van a priorizar por fin los derechos fundamentales y la vida de sus estudiantes? Hoy hemos visto de primera mano cómo el silencio de la institución, la inactividad de los profes y la crueldad entre los propios alumnos forman un efecto dominó que arrasa con vidas enteras. Esta lección ética es la que, al final del día, va a definir si el futuro de la educación es seguro o no. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima.